tardes a todas y a todos. Vamos a arrancar con esta actividad. Acá estamos desde la sede de la Comisión por la Memoria junto a Sandra Raggio, que es la directora general de áreas de la Comisión, la doctora Mariela Stavale, que va a ser quien hoy comparta sus enormes conocimientos sobre el tema que nos reúne. Y bueno, yo soy Roberto Cipriano García, el secretario ejecutivo de la Comisión por la Memoria, que bueno, lo que nos interesaba era reponer, disculpen que voy a cerrar este telefonito. Lo que nos interesaba justamente con motivo de esta fecha era, a partir de un planteo, nosotros de la Comisión venimos trabajando desde hace mucho tiempo con el bombardeo a la Plaza de Mayo, ha sido un eje significativo del trabajo y fundamentalmente también con las organizaciones de derechos humanos del partido de Punta Indio, justamente allí donde tiene su sede la base aeronaval Punta Indio, lugar del cual partieron la mayoría de los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, ¿no? Ha sido una disputa muy importante en esa comunidad la que hemos dado junto a los organismos de derechos humanos locales en relación a lo que implicó para la comunidad aceptar la conmemoración de esa fecha, aceptar que era indispensable meternos con ese tema, que era necesario bueno, señalizar en el lugar que se trataba de bueno, una comunidad que había estado directamente vinculada con ese bombardeo, porque muchos de los pilotos eran personas que ejercían funciones en la base aeronaval de Punta Indio, los civiles que prepararon los aviones sin conocer justamente el destino de esos vuelos eran civiles que vivían en esa comunidad, así que nos pareció siempre muy valioso, muy importante problematizar la cuestión del bombardeo de la plaza, no como un hecho extraño, lejano que había ocurrido en Buenos Aires, sino como algo que implicaba a la comunidad de Punta Indio. Y en ese sentido, la preocupación siempre de Mariana Corbalán y Susana Vecchio, de hijos, hijas Punta Indio, nos trajo la inquietud otra vez este año, decir, che, ¿qué vamos a hacer para el 16 de junio? Tenemos que trabajar este tema. Y un poco conversando con ella surgió también la idea de poder pensar y realizar y publicar una historieta que justamente narrara la cuestión del bombardeo de la plaza y lo que implicó ese complot de las Fuerzas Armadas, digamos, en el bombardeo de la plaza. Así que trabajamos sobre una historieta que, bueno, también la idea es presentar hoy, se lo mostramos así por la pantalla, pero la historieta va a estar a disposición, la vamos a distribuir para que nos parece que es un buen material, un buen insumo para trabajar con las y los jóvenes en las escuelas, ¿no? Como una forma de narrar una parte de lo que fue este intento del golpe al peronismo que, bueno, fue... No es un intento aislado, ¿no? De derrocar al gobierno de Juan Perón, sino que obviamente se relacionan, ¿no es cierto?, esas sazonadas militares con los intentos golpistas del 51, bueno, lo que fue ese golpe del 55 con posterioridad al bombardeo de la plaza y lo que vino después en el 66 y en el 76, estuvieron muy entrelazados, que eso es un poco de lo que vamos a conversar con Mariela hoy. Y bueno, y esto también porque, bueno, muchos de los militares que participaron de aquel bombardeo a la plaza, que es, por un lado, de parte de la aviación naval, es el bautismo de fuego. El bautismo de fuego de la aviación naval, de una integrante de las Fuerzas Armadas Argentinas, es bombardeando a su propio pueblo, no es en ningún combate, no es en ninguna guerra, es bombardeando al pueblo, ¿no? Entonces es importante, bueno, tener en cuenta que estamos hablando de eso, de una fuerza que lo que hace es arrojar miles y miles de toneladas de bombas sobre la ciudadanía, ¿no? En la Plaza de Mayo, el intento de, obviamente, el asesinato de Perón, pero bueno, hubo muchas otras víctimas. Y muchos de esos nombres de la zona A se van a repetir después, incluso en el golpe del 76, ¿no? Eduardo Emilio Macera, Horacio Mayor, Oscar Montes, Suárez Mason, Rivero Kelly, son todos personajes que fueron después procesados y juzgados, condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, que tuvieron una activa participación en aquel golpe, en aquel intento de golpe de Estado contra el gobierno peronista bueno, y que fueron partícipes de ese bombardeo de la plaza. Así que para nosotros reponer ese tema, que es un tema muchas veces olvidado, secundarizado, ¿no? Con todas las violencias posteriores que atravesó nuestro país, nos parece importante para pensar las violencias estatales en nuestra historia reciente y bueno, y en ese punto la importancia que le damos a esta instancia, a esta jornada, a este intercambio y a la posibilidad de que empecemos a trabajar con la historieta y una serie de materiales que vamos preparando en esa clave.
Así que, bueno, es un tema fundamental para nosotros que pensemos el bombardeo de la plaza como un hecho muy grave, ¿no? Desde la perspectiva de nuestra democracia, siempre que hablamos del bombardeo de la plaza, se recuerda como el bombardeo de una población civil, la ciudad de Guernica, ¿no? Pero que no tiene nada que ver en el sentido que fue una potencia enemiga la que bombardeó Guernica. No fueron las propias Fuerzas Armadas y los propios militares de un país, ¿no? Esto es como pensar también en clave de los militares argentinos que torturaron a sus propios soldados en Malvinas, ¿no? Cómo las Fuerzas Armadas pueden desatar esa violencia extrema contra, bueno, sus propios habitantes y ciudadanos del país al que teóricamente tienen que defender, ¿no? En eso es un hecho inédito y tiene una gravedad inusitada y por eso nos interesa volver una y otra vez sobre esto. En Punta Indio hemos incluso organizado y hemos puesto un memorial, digamos, que da cuenta de la masacre, ¿no? Un memorial que fue muy resistido, como decía hoy, por los sectores militares del pueblo, pero que bueno, allí está, ese memorial para que las nuevas generaciones se pregunten, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso con lo que vino después? Así que bueno, agradecerles que estén acá conectados y bueno, no tengo ninguna duda de que va a ser una jornada muy productiva con Mariela y ahora le paso a Sandra Raggio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, hay ahí muchos compañeros y compañeras conocidos, amigos. Está entre ellos Carola Noriega, que nos acompañó uno de los, creo que fue en la inauguración del memorial, Caro, que es en tantas cosas que es Carola, una tremenda compañera, militante de los derechos humanos, actriz, ¿no? Militante de la memoria, pero también es la sobrina de Néstor Noriega, el que fue el capitán de fragata de ahí de la base, el jefe de la base que estuvo en Punta Indio cuando salieron los aviones. Así que, y Carola también, bueno, nos acompañó en aquel momento en la inauguración del memorial, dando cuenta de alguna manera también de estas múltiples memorias que también anidan en las familias, estas tensiones, contradicciones que tenemos en el marco de la historia argentina, digamos, ¿no? Estas fuertes conflictividades que incluso atravesaron las historias de la familia en nuestro país, ¿no? Carola tiene su hermano asesinado en el 75, ¿no? Esta es una de las víctimas que figuran en el Parque de la Memoria, ¿no? Y tiene también este tío que, que fue uno de los responsables del bombardeo de la plaza, digamos, ¿no? Estas historias familiares que también sufren estas transformaciones a lo largo también de la historia y las condiciones históricas también donde los sujetos se desenvuelven. Y para nosotros es importante enmarcar también el golpe del 55, ¿no? En la historia del peronismo, pero también en un proceso político que de alguna manera encuentra en estos años, en mitad del siglo XX en Argentina, una bisagra de alguna manera que nos permite entender también la dictadura militar de 1976, digamos, ¿no? Hace 50 años que fue el golpe, se conmemoran este año los 50 años y nosotros venimos insistiendo en diferentes instancias la necesidad de la historización de los acontecimientos. Historizaciones más cortas o más largas. También está Ana Barleta, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, también entre el público. Y bueno, el viernes ahí está Ana, que también es historiadora, y que el viernes en el marco de otra actividad de formación docente va a estar también pensando el 73-76, digamos, un periodo bastante poco explorado y que de alguna manera encuentra algunas claves para entender el 76, pero sin ninguna duda también el 55, incluso, bueno, esos años, ¿no? Son imprescindibles para poder entender, ¿no? la dinámica política argentina 20 años antes del golpe de Estado del 76. Es decir, entender esos últimos 70 años de la historia argentina, que podríamos decir que quedaron muy atrás, pero no lo están, digamos, porque en gran medida las tensiones, las discusiones, las distintas conflictividades que hoy atraviesan la sociedad argentina tienen su raíz también en estas conflictividades, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Porque la dictadura viene también a tratar ¿no? de transformar lo que se llamaba el famoso empate hegemónico, digamos, ciertas condiciones de gobernabilidad de la sociedad argentina, de distribución de la riqueza y cierto fortalecimiento de los sectores populares en la puja distributiva y en la lucha por la riqueza de nuestro país. Y bueno, y de alguna manera nuestra democracia viene, ¿no? acomodándose
a esa coyuntura, ¿no?, fuerte que marcó la dictadura y que se transformó en condiciones estructurales también de nuestro presente. Así que también entender el bombardeo, ¿no?, entender el bombardeo, recordar el bombardeo no es solamente recordar una anécdota trágica, digamos, de la historia argentina, ¿no?, que lo es, ¿no?, que lo es. Y tampoco es solo pensar en recordar a esas víctimas del bombardeo que deben ser recordadas, que es, como decía Roberto, mucho tiempo estuvieron negadas, mucho tiempo no se habló de eso, cuando esa escena tuvo lugar en uno de los escenarios centrales de la historia argentina, como fue la Plaza de Mayo, como es la Plaza de Mayo, digamos. Sin embargo, a pesar de tener esa centralidad en la escena argentina, en el despliegue de la escena argentina, el bombardeo de la Plaza de Mayo quedó siempre ahí, ¿no?, como algo que se contaba, pero no se sabía mucho cuánto, no se habían cuantificado. Las víctimas, o se había reconstruido también quiénes habían sido exactamente los responsables. Después se hicieron una serie de producciones sobre el bombardeo, entre ellas un trabajo que hizo Gonzalo Chávez, digamos, que fue muy importante. Y después, bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, se hizo durante la gestión de Eduardo Luis Duval de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, un informe muy pormenorizado, digamos, y un listado muy exhaustivo de quiénes fueron las víctimas que pudieron reconstruir del bombardeo, digamos. Así que también la reconstrucción de lo que pasó en el bombardeo tan tardíamente por parte del Estado también da cuenta de algunas cuestiones que me parece que también hay que mencionar. Y también está otra cuestión que da cuenta también incluso de las memorias locales, ¿sí?, ¿no?, como algunas comunidades que fueron también interpeladas por la participación de los miembros de las comunidades en estos hechos atroces, digamos, no como víctimas, sino como victimarios, y cómo también son memorias que todavía de las que cuesta hablar y de las que cuesta transmitir, ¿no? Entonces, para nosotros el esfuerzo también tiene que ver con la transmisión, que las nuevas generaciones no solo sepan qué pasó en nuestro país, sino también que tuvieron que ver las historias de nuestras comunidades, de nuestras propias comunidades en la producción de determinados acontecimientos. Así que, de alguna manera, esta iniciativa se aloja ahí en Punta Indio, en la comunidad de Punta Indio, pero también se abre, ¿no?, porque el acontecimiento del bombardeo, por supuesto, que nos atañe no solo a la Argentina, porque también los procesos se inscriben en la escala regional sin ninguna duda, digamos, ¿no?, y jugando, ¿no?, en estas múltiples temporalidades y también en estas múltiples dimensiones territoriales, ¿no?, lo nacional, lo local, ¿no?, lo regional. Así que bueno, por eso está acá Mariela, que Mariela, además de ser licenciada en Sociología, es doctora, sos doctora En Ciencias Sociales. Ciencias Sociales, pero además de todo eso, Mariela, además es una compañera nuestra de la Comisión Provincial por la Memoria. Mariela es parte del equipo de investigación que ha puesto en marcha el registro de violencias estatales represivas en el marco del genocidio en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un trabajo muy exhaustivo que se ha hecho de investigación sobre la violencia represiva durante la dictadura militar. Y Mariela, además de trabajar en la comisión y trabajar específicamente pensando en la violencia estatal y la violencia represiva en lo que tiene que ver con la dictadura militar, también Mariela tiene una fuerte carrera académica en su doctorado, que ha trabajado sobre el peronismo, con los procesos de radicalización del peronismo, y en algún modo también el 55 no solo da cuenta de la violencia del Estado, sino también es ese proceso de radicalización política que también se va a desplegar a partir de la experiencia también de la resistencia peronista. Y de esto Mariela sabe mucho para poder historizar, porque acá no vamos a hablar del bombardeo, de qué pasó, de cuántos aviones, de cuántas bombas tiraron y cuántas víctimas civiles, eso lo van a encontrar también en la historieta que hicimos sobre el bombardeo, sino que vamos a hablar un poco de un tiempo más largo, digamos, ¿no? Un tiempo más largo y también cómo el 55 nos hace un poco llegar hasta el 76. Así que, bueno, los dejamos con Mariela, que es la que sabe. Y Mariela va a hacer una exposición más o menos de 40 minutos. Bien. Y después lo que nos interesa es que ustedes pregunten, comenten y que, bueno, hagamos de cuenta que estamos todos acá reunidos en este auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria y tengamos el mejor diálogo posible también entre nosotros, que esa es un poco la idea de hacerlo así en este formato de Zoom. Así que bueno, la dejamos a Mariela. Bueno, gracias a Sandra, a Roberto, hola a todos, a todas, a todes. Es un placer estar acá, sobre todo hoy que es 16 de junio, así que
Es un placer esta actividad. No soy experta, como decía Sandra, pero bueno, algo Más vamos a hacer. experta que los que estamos acá. Algo vamos a hacer. Yo había pensado comenzar con este conversatorio reponiendo algunas cuestiones del hecho, ¿no?, del 16 de junio, más allá de que está presente en la historieta y tanto Roberto como Sandra dijeron bastantes cosas al respecto, pero me parece importante reponer algunas cuestiones del acontecimiento para después poder pensar el acontecimiento en clave procesual. Bueno, el 16 de junio del 55, al mediodía, un día nublado, ¿no? Más de 100 bombas caen en Plaza de Mayo. Una plaza que estaba siendo muy transitada, digo, ¿no? Era en pleno mediodía, un día de semana. Además, se había convocado a la plaza para realizar una actividad que era a raíz o a razón, ¿no?, de las consecuencias que tuvo 5 días antes una movilización convocada por la Iglesia Católica, conocida como el Corpus Christi, que después voy a volver ahí, en donde se había vulnerado y se había quemado una bandera argentina, digamos, ¿no?, esta manifestación antiperonista, con lo cual se había convocado a la plaza para un poco resarcir esta violación a la bandera argentina con lo que iba a ser una muestra militar, digamos, un despliegue militar que iba a arrojar flores desde aviones a la tumba de San Martín y demás, ¿no? Había un acto convocado a la plaza ese día, con lo cual había mucha gente transitando en la Plaza de Mayo ese mediodía. Un mediodía en el que, lejos de caer flores, cayeron más de 100 bombas. Se sabe que es entre 9 y 14 toneladas de explosivos se descargaron sobre la población. El objetivo era matar a Perón, pero no solamente era matar a Perón, el objetivo también era escarmentar, digamos, ¿no?, infundir el terror a una población que venía sistemáticamente sosteniendo, apoyando, identificándose con la experiencia de gobierno del peronismo desde mediados del 40 hasta el 55, ¿no? Digo, este dato es interesante, es importante de reponer, porque si uno revisa, digamos, ¿no?, con las investigaciones recientes o relativamente recientes que hay sobre los bombardeos, se encuentra con que solo 12 bombas caen en la Casa Rosada, el resto cae sobre la Plaza de Mayo y sobre los alrededores de la Plaza de Mayo. Solo 12 personas mueren dentro de la Casa Rosada, más de 300 civiles mueren fuera de la Casa Rosada. Entonces ahí hay una intención interesante de reponer, ¿no?, terrorífica de reponer, de los objetivos que tenía este bombardeo, que eran objetivos políticos, ¿no?, porque lo que se planteaba o lo que se buscaba, un sector de las Fuerzas Armadas, específicamente la Armada, ¿no?, y un sector de la Aeronáutica. En esta oportunidad el ejército se sostiene leal a Perón. 3 meses después vamos a ver que eso ya no pasa de esta manera, pero el objetivo era un objetivo político. Lo que se buscaba era dar un golpe militar. De hecho, se había pensado un triunvirato, ¿no?, para gobernar una vez muerto el tirano, digamos, una vez muerto Perón, un triunvirato conformado además por exponentes civiles, ¿no?, de los partidos opositores, Américo Gioldi por el Partido Socialista, por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Conservador y por el Partido Radical. Entonces, digo, ahí había un triunvirato conformado por líderes de la oposición más importante, del antiperonismo más acérrimo que tenía como oposición el gobierno. Y además un intento de golpe de Estado que, como dijo Roberto también hace un rato, se asienta sobre otros intentos de golpe de Estado desde el 51 en adelante. Digo, en 1951, en 1952, en el 53 hay un acontecimiento que es también poco recordado, que provoca la muerte de 6 obreros en el marco de una manifestación en Plaza de Mayo en donde estaba hablando el mismo Perón, con lo cual ahí hay, bueno, una contundencia de los objetivos de las Fuerzas Armadas que es interesantísimo de reponer también. Y que se asienta, ¿no?, en esta masiva movilización organizada por la Iglesia Católica 5 días antes, el 11 de junio, que había movilizado y que había logrado una movilización muy potente, hay que decirlo, ¿no?, también una movilización muy potente antiperonista en la Plaza de Mayo, ¿no? Voy a volver al Corpus Christi en un ratito.
En términos bien generales, el plan golpista era bien concreto, digo, ¿no? Estaba a cargo de dos contraalmirantes de la Marina, Samuel Almirón y Aníbal Olivieri, eran ellos, digo, hay que nombrarlos porque son los responsables de la masacre. La rebelión estaba planeada para que se inicie con el bombardeo de aviones que provenían de diferentes lugares, fundamentalmente de Punta Indio, salieron más de 37, haciendo asiento en Aeroparque y en Ezeiza, después hacia la Plaza de Mayo. Y una vez desplegado el bombardeo, además, un cuerpo de infantería avanzando desde Puerto Madero hacia la Casa Rosada para tomar la Casa Rosada y matar a Perón, ¿no? A la vez, comandos civiles, esto también hay que decirlo, el golpe o el intento de golpe fue cívico-militar. Comandos civiles tenían por objetivo tomaron Radio Mitre, se leyó un comunicado anunciando la muerte de Perón, aun cuando, ya vamos a ver, Perón no muere. En los bombardeos se anuncia la muerte de Perón para crear también un clima, una sensación, ¿no? Un sentido común en torno a lo que estaba sucediendo en ese momento. Las bombas que se dejan caer sobre la Plaza de Mayo y sobre Casa Rosada tuvo entre sus víctimas niños, mujeres, ancianos, gente de trabajo, y frente al estupor, a la sorpresa, a la violencia, digamos, ¿no? De los primeros bombardeos, lejos de detenerse, los comandos de infantería avanzan hacia la Casa Rosada. En esto de también reponer nombres, esas experiencias olvidadas, una dimensión que a mí me interesaba reponer es que no logran tomar la Casa Rosada porque 20 jóvenes granaderos, ¿no? Que cuidaban la Casa Rosada luchan, resisten y logran evitar que la Casa Rosada sea tomada, digamos, ¿no? De esos 20 granaderos no se saben los nombres ni sus destinos hasta el día de hoy. Y aún con la plaza convertida, un poco retomando a Roberto también y a Sandra, en la Guernica Argentina, aún así, con la plaza transformada en un cementerio, en un auténtico cementerio, los bombardeos no cesaron, ¿no? Sino que se prolongaron durante toda la jornada. En la contracara, los trabajadores, ¿no? En la contracara, el pueblo peronista, en la contracara, las fuerzas leales que se organizaron como pudieron, rudimentariamente armados con herramientas de trabajo, se convocan espontáneamente a la plaza, alimentados, motivados por el enojo, por la indignación, también por una suerte de heroísmo, ¿no? De ciega indignación, asisten a Plaza de Mayo a defender al gobierno, a defender a Perón. Se sabe que entre ellos estaba el mismo Cook con una pistola 45 disparando a los marines en medio de la calle. Digo, las fuerzas leales conformadas por el pueblo peronista logra detener, ¿no? A los golpistas, logra frustrar el intento de golpe, los aviones terminan, muchos de ellos exiliándose a Uruguay, donde los recibe Suárez Mason, y el intento de golpe se frustra, ¿no? Perón sobrevive al ataque, sobrevive porque fue alertado de manera temprana por el general Lucero, ¿no? Que estaba a cargo del ejército y era una persona leal a Perón. Cerca de las 9 de la mañana se retira de Casa Rosada, van hacia el edificio Libertad, en donde, si no mal recuerdo, está el Ministerio de Defensa, y ahí en el subsuelo, junto con Lucero, dirigen la resistencia. Una resistencia que pronto es desbaratada, digamos, ¿no? Perón comunica a partir de cadena nacional, le habla al pueblo, le pide al pueblo que sofrene su ira, le pide al pueblo que no cometa ningún desmán, le pide al pueblo que vuelva a su casa, ¿no? No estaba dispuesto a seguir derramando sangre, digamos, ¿no? Ni ponerse a la par, ¿no? de los rebeldes, de los golpistas. Muchos acataron y muchísimos otros no acataron. Esto también es interesante de reponer, de subrayar, tiene que ver con el desborde que les propio el peronismo, ¿no? Y que un poco también vamos a ver más luego, pero digo, estaban desacatando una orden de Perón, salieron igual, ¿no? Ahora bien, dicho todo esto, digo, reponiendo así brevemente el acontecimiento, a mí, cuando Sandra y Roberto me convocaron para pensar esta actividad, yo pensaba, bueno, ¿cómo pensar el acontecimiento, ¿no? Pensé este conversatorio de esa manera, digo, ¿qué podemos decir? ¿Qué análisis podemos hacer sin quedarnos con el mero relato de los hechos?
qué interpretaciones históricas se puede hacer del acontecimiento, procesuales se puede hacer del acontecimiento, cómo inscribirlo a la hora de dar clase, digamos, ¿no? En relación con procesos que son anteriores y que son posteriores, y un poco por ahí venía viene la intención, o venía la intención mía con este conversatorio. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me interesaba decir, que también ya lo dijeron Sandra y Roberto, tiene que ver con que nos encontramos efectivamente con un acontecimiento que no ha sido narrado por la historia oficial, sino hasta muchos años después. De hecho, la primera placa que se pone sobre el bombardeo es recién en el 1994, gobierno menemista, se pone una placa en Plaza de Mayo haciendo referencia, digamos, a los bombardeos en el Ministerio de Economía. Digo, cayó sobre este acontecimiento un olvido impuesto, digamos, ¿no? Se buscó imponer el olvido. Esto que a mí se me venía a la cabeza Paul Ricoeur, ¿no? Esta idea de, bueno, memoria manipulada, digamos, ¿no? Cómo las ideologías manipularon, operaron, ¿no? Seleccionaron este hecho puntual, ¿no? Un poco determinando qué se recuerda, cómo se recuerda, ¿no? Incluso en el olvido impuesto por la Libertadora, lo primero que sucede es una tergiversación de los hechos, porque el primer relato que hay sobre el bombardeo es por parte de los perpetradores y es bien interesante, le echan la culpa a Perón, básicamente, ¿no? Dicen, bueno, Perón es el culpable de los muertos en la plaza, ¿no? Porque no cortó las calles, porque alentó a la resistencia, ¿no? Y porque lo que buscaba era victimizarse, ¿no? Y dicho esto, se cierra este capítulo de la historia argentina y se prohíbe abrir investigaciones, se prohíbe a los periódicos que se pronuncien sobre el tema, y esta prohibición, ¿no? Este silencio impuesto, que es ni más ni menos que un ejercicio de poder, se vuelve extensivo y dura hasta 1994, digo, ¿no? Muchísimos años. Sin embargo, es interesante, ¿no? Contraponer que, lo vamos a ver, aún o a pesar de este olvido impuesto, son acontecimientos que quedan, ¿no? Como experiencia sedimentada en la memoria del pueblo peronista, fundamentalmente del pueblo peronista. Entonces, acá yo pensaba insertar el acontecimiento, o sea, pensaba hacer dos movimientos, ¿no? Uno tiene que ver con un movimiento hacia atrás, y entonces es insertar el bombardeo a Plaza de Mayo, el acontecimiento histórico, en su propio pasado reciente, y el otro, un movimiento hacia adelante, ¿no? Y qué consecuencias. Entonces, el primer movimiento, que tiene que ver con insertarlo con su propio pasado, es decir, reponer, inscribir el proceso social que lo explica y lo contiene a los bombardeos. La primera cuestión es, bueno, volver a remarcar, a grosso modo, algunas de las dimensiones claves, ¿no? De la transformación, de la formación del peronismo como experiencia política, social, identitaria para los sectores populares. Y ahí inevitablemente volví, entre algunas lecturas, al clásico libro de Daniel James, Resistencia e Integración, porque ahí James dice algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes para subrayar. La primera tiene que ver con el hecho de que el peronismo significó una experiencia simbólica, política y espacial. Esto a mí me parece clave, ¿no? Es decir, una subversión geográfica, ¿no? El pueblo peronista subvierte el orden jerárquico preestablecido en lugares políticos, pero en lugares políticos en términos generales y en lugares políticos en términos geográficos. Digo, estas ideas, esta idea también de un representante del Partido Socialista a raíz del 17 de octubre, ¿no? Que dice el aluvión zoológico, y que James también lo pone en otros términos, digo, ¿no? Vinieron del interior, cruzaron los puentes del Riachuelo, llegaron desde el sur, digo, ¿a qué? A ocupar la Plaza de Mayo, a ocupar el centro de poder de la capital federal. ¿Quiénes? Los negros, los descamisados, digo, todos conceptos que el peronismo también estaba transformando o revalorizando o resignificando positivamente. Entonces, ahí hay una ocupación gráfica, literal, de los lugares de poder, ¿no? Y esta cuestión es central, porque, digo, cuando hablamos de los lugares de poder, también hablamos de el gobierno al que estaban defendiendo, y ese gobierno llega
se consolida democráticamente. Digo, acá hay una cuestión que es también interesante de reponer y que tiene que ver con que el peronismo había ganado las últimas 2 elecciones con más del 63% de los votos. Digo, la segunda presidencia de Perón y después, a 2 años, una elección de medio término en la que gana con más del 63% de los votos. Entonces, digo, esa es una enseñanza para el antiperonismo, ¿no? Bueno, una enseñanza que además se mantiene vigente hasta el 73, y que tiene que ver con que a Perón no se lo podía derrotar con las urnas, ¿no? A Perón se lo tenía que derrotar de una manera no institucional. Digo, con las urnas era imbatible, o venía siendo imbatible. Y acá, para pensar el antiperonismo también, reflexionaba en torno a, bueno, cómo se compone, porque digo, también estos hechos permiten pensar al antiperonismo, digamos, ¿no? Como un actor, como un sujeto político, que también está emergiendo en este momento. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo se compone el antiperonismo? Su ala liberal, ¿no? Oligárquica, siempre opositora, pero también se componía de un nacionalismo católico presente en las Fuerzas Armadas y en el antiperonismo, ¿no? Que podía estar muchas veces cercano que podía haber sido cercano, y de hecho la primera experiencia de gobierno lo fue cercano al peronismo. Y tiene lógica, tiene sentido, porque el peronismo puede ser pensado como, o funcionó como una suerte de profiláctico, si se quiere, para el comunismo durante toda su experiencia de gobierno. Digo, pensando en el énfasis en la justicia social, en la estructura de un capital humanizado, pensando en intereses nacionales opuestos a los de clase social, pensando en la idea de la comunidad organizada, pensando en los sindicatos integrados al Estado. Bueno, todas estas cuestiones permiten pensar que había cierta familiaridad entre los sectores del nacionalismo católico y el peronismo, que efectivamente había sido así en los primeros años del gobierno de Perón. Entonces, ¿por qué llegamos a una fuerza como constituida y consolidada dentro del antiperonismo? Hubieron algunas cuestiones que permiten pensar, digamos, ¿no? En esta conformación. Una tiene que ver con la disputa, una tiene que ver con los excesos, digamos, ¿no? Con este desborde que significa el peronismo y esta ocupación espacial del pueblo, ¿no? Que efectivamente estaba siendo así y estaba molestando el poder, si se quiere, real, digamos. Y la segunda tiene que ver con la disputa con la Iglesia Católica, ¿no? La disputa con la Iglesia Católica, que en el 54 toma una dimensión inusitada por medidas tomadas por el gobierno de Perón, ¿no? Recuerdo la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas, pero la ley del divorcio también, el reconocimiento de los hijos ilegítimos. Ahí hay una cuestión, una disputa, un paquete de medidas que es interpretado por la Iglesia Católica como una guerra cultural, y en la reversa o en la contracara también la Iglesia Católica forma, ¿no? Un partido, el Partido Demócrata Cristiano, y lo interesante de pensar ahí es que lo que se estaban disputando era la fe, porque el peronismo no fue solo un partido político, el peronismo también apela, ¿no? A esta dimensión de la fe. Digo, para meter un paréntesis, cuando se muere Eva, al Vaticano le llegan más de 20.000 cartas pidiendo la santificación de Eva. Entonces, ahí hay una dimensión de fe que también pone, ¿no? Un poco en disputa o que permite entender, ¿no? la disputa con la Iglesia Católica. De hecho, el antiperonismo no consigue un líder opositor real, digamos, ¿no? Que pueda disputar real y políticamente con Perón, y esto se refleja en las inscripciones de los aviones que bombardearon la plaza, ¿no? Que llevaban la inscripción de la B corta y la cruz, ¿no? Y el lema del cristoense, ¿no? Que después va a ser resignificado por el peronismo con una B corta y una P, ¿no? En la resistencia, y después significando el Perón vuelve. Entonces, ahí me parecía importante remarcar esta cuestión. Y finalmente, digamos, ¿no? En este movimiento hacia atrás, también me parecía importante remarcar que el antiperonismo revitaliza al peronismo,
¿no? Porque, digo, si pensamos en el último gobierno, el segundo gobierno de Perón, llega debilitado, digamos, esa experiencia de gobierno, debilitada por los intentos de golpe de Estado, pero también debilitada hacia adentro, internamente, digamos, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones había empezado a mostrar signos de agotamiento, digamos, ¿no? En un agro que no había recibido suficientes inversiones, entonces las transferencias al sector industrial no se estaban produciendo como en la primera etapa, con pinceladas de contradicciones respecto de los sindicatos, no dispuestos a absorber el ajuste. Digo, el peronismo llegaba debilitado. Entonces, es interesante también pensar al antiperonismo como un catalizador del peronismo, ¿no? Como una ráfaga de aire que, bueno, refuerza una identidad que venía tensionándose, ¿no? Y que además la resignifica rotundamente. Esto respecto del movimiento hacia atrás. Ya metiéndonos en el segundo movimiento que yo pensaba hacer y que permite pensar al año 55 en general y a los bombardeos en particular hacia adelante, ¿no? Bueno, inscribirlo en las consecuencias políticas y sociales, ¿no? Del bombardeo, del golpe 3 meses después, del 55 en general. Y ahí, también pensando en el conversatorio con Sandra, yo pensaba en esta idea de una dimensión dialéctica, ¿no? Que pone como en una relación antitética, pero de mutua necesidad, dos procesos que son distintos, pero que pueden pensarse en espejo. Uno tiene que ver con la violencia estatal, la violencia represiva del Estado, ¿no? En el ciclo que abre en 1955 y cierra el 76, y el otro tiene que ver con los procesos de radicalización política de amplios sectores sociales, con especial epicentro en el fenómeno peronista. Respecto del rol del Estado, del ejercicio de la represión, hay bibliografía abultadísima respecto a este tema, ¿no? Del ciclo que abre la Revolución Libertadora en el 55 y que se cierra en el 76, con la última dictadura. A mí me interesaba señalar algunas cosas que le otorgan densidad al recorte. Yo recuperé un trabajo de Esteban Pontoriero que a mí me parece muy interesante, ¿no? Esteban realiza una investigación clave en donde se analiza el terrorismo de Estado como un punto de condensación de los procesos que abre o que comienzan en el 55, y la hipótesis central del libro de Esteban a mí me parece interesantísima porque lo que él dice es, bueno, hay líneas de continuidad, ¿no? Líneas de continuidad que atraviesan gobiernos militares y también gobiernos civiles, y que lo que encarnan es un proceso de militarización de la seguridad interna, ¿no? De la seguridad interna, que además dialoga y se retroalimenta con un proceso de radicalización, con el proceso de radicalización política, que vamos a ver más luego. Y lo que empieza a pasar acá es que Esteban lo dice en términos de emerge el enemigo interno, yo lo diría en términos de se consolida un enemigo interno, porque digo, tengo una visión gramsciana y marxista del Estado, entonces creo que enemigo interno siempre hay, pero digo, me parece que la figura del enemigo interno que se consolida, digamos, con el 55 asociado a la subversión, al comunismo y al peronismo, es interesante de pensarla desde el 55 en adelante. Y también la consolidación del rol que van a jugar las Fuerzas Armadas como o frente la amenaza de la transformación del ámbito local en un campo de batalla para la llamada guerra contra la subversión, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas ahí con un rol de intervención, ¿no? Para ordenar, para reprimir, para exterminar a ese enemigo en el marco del estado de excepción. En este punto también es interesante pensar a la resistencia peronista como, bueno, determinante para los militares argentinos, porque ven en la resistencia peronista consolidarse a ese enemigo interno que pronto va a ensanchar sus márgenes, pero que, bueno, sacan una enseñanza ahí del proceso que se abre en septiembre del 55. Y que, solo por mencionar algunos hitos, digo, porque estamos en la Comisión Provincial por la Memoria, pero la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se forma en el marco de la Libertadora. El Plan Conintes se forma, ¿no? en el marco del gobierno constitucional de Arturo Frondizi, y es la primera experiencia de estado de excepción de tipo contrainsurgente, ¿no? Es bien interesante de pensar el plan de conmoción interna del Estado que además subordinó las policías provinciales al ejército, dividió el país en zonas militares, juzgó civiles en tribunales castrenses, bueno.
Entonces, digo, esta continuidad, ¿no? Esta continuidad represiva nos permite además pensar la continuidad en términos de hechos, ¿no? Concretos. Digo, los bombardeos a la plaza. 3 meses después, el golpe del 55. En junio, pero de 1956, los levantamientos de Valle y los fusilamientos. El plan Conintes, más de 50.000 presos políticos entre el 56 y el 58 que después se potencian con el Conintes. En el 66, la dictadura militar, ¿no? la autodenominada Revolución Argentina. Trelew, ¿no? La masacre de Trelew en 1972, el golpe de Estado en el 76. Digo, son hechos, estoy mencionando algunos, los más icónicos, los que más se recuerdan, digamos, pero que lo que expresan es la continuidad, la continuidad de un proceso, la continuidad de una institución que es protagonista, la continuidad en nombres concretos, como mencionaba Roberto hace un rato, digo, ¿no? Suárez Mason, Macera, también Lanusse, también Anaya, digo, por mencionar otros nombres, que, bueno, nos permiten pensar en esta idea de un perfeccionamiento de las fuerzas represivas en métodos no institucionales y represivos para, de alguna manera, intentar desmembrar, ¿no?, a ese gigante invertebrado y miope, que a un invertebrado y a un miope lo que evitaba era, lo que seguía evitando es el orden estable en Argentina, digamos, ¿no? Bueno, para reforzar y para cerrar este punto, a mí me interesaba traer la editorial del número 6 de Frente, con las bases peronistas, que es esta revista que ven acá, que es una revista publicada, el nombre de Frente, existió una revista también durante la Resistencia, dirigida y publicada por John William Cook, que se llama De Frente. En el 74, Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, que es el autor del prólogo también de la historieta, y el que fue secretario de Derechos Humanos, publican primero Militancia Peronista para la Liberación y después De Frente con las bases peronistas. Y en el número 6 de la revista De Frente, y lo veo ahí conectado a Ricardo Giacomini, que colaboró con Ortega y con Duhalde en esa experiencia. En el número 6 de la revista De Frente, ellos publican un especial que se llama Junio, el junio de las masacres, en donde dice lo siguiente: la historia argentina, aún la de los hechos más recientes, en manos de las clases dominantes, tiene una especial particularidad, la de oscurecer en un cono de sombras las responsabilidades y autorías y dejar, así, flotando en el espacio, las víctimas sin victimarios, la represión sin represores, las consecuencias sin causas. Allí quedan los centenares de acribillados el 16 de junio en la Plaza de Mayo, Juan José Valle y sus hombres, la operación masacre de José León Suárez, Felipe Vallese, los muertos del Cordobazo o los mártires de Trelew. Del 16 de junio del 55 al 9 de junio del 56 se da un periodo de violencia límite que no debe ser silenciada, puesto que a poco que se desnuden los hechos, las políticas de entonces y de ahora aparecen los mismos sectores, las mismas fuerzas sociales y las mismas instituciones. Bueno, es contundente, ¿no?, la editorial de Ortega y de Duhalde. Habiéndolos mencionado ellos, ¿no?, a una revista representante del peronismo revolucionario, me meto con el segundo proceso, que tiene que ver con el proceso de radicalización que abre el 55 y que tiene que ver con los procesos de emergencia de un sector, ¿no?, de actores políticos que además pusieron en diálogo, agitaron las aguas, digamos, ¿no?, de vastas tradiciones políticas. Me refiero al peronismo, me refiero a la izquierda, pero también al catolicismo, también al nacionalismo, y que tienen como puntapié inicial la resistencia peronista, aún para los que no eran peronistas. Pensando en la izquierda, ¿no?, y retomando a Carlos Altamirano, al libro clásico ya a esta altura también, sobre la cultura de izquierdas en Argentina, ahí Carlos Altamirano lo que repiensa es precisamente la reformulación que se da al interior de las izquierdas en Argentina en torno al fenómeno peronista, ¿no? Y marca una paradoja que a mí me parece interesantísima, que tiene que ver con lo que produce el golpe del 55. Muy a pesar del Partido Socialista, por ejemplo, el 55 no sepulta la identidad peronista, ni mucho menos, sino lo que produce, paradójicamente, es una crisis de legitimidad en las propias izquierdas, ¿no? Hay un sector, sobre todo asociado a la juventud, a las juventudes de las izquierdas, que rompen con sus partidos tradicionales, y rompen con sus partidos tradicionales a partir de este nudo histórico de repensar al peronismo
¿no? También iluminados por Cuba, por la Revolución Cubana, también hay que decirlo, ¿no? Este faro que viene de Cuba y que de alguna manera permite pensar también este mestizaje que va a empezar a pasar en los 60 entre las diferentes tradiciones políticas. Pero digo, deja de ser pensado el peronismo como un error histórico para las izquierdas y comienza a ser interpretado como un tramo necesario, como una etapa en la conciencia de la clase, de la clase obrera, como un estadio de esa conciencia de clase, en un camino hacia la revolución, hacia el socialismo nacional, hacia la liberación nacional. Para el peronismo, la resistencia peronista también, obviamente, lógicamente, es clave. Es clave porque el peronismo se endurece, porque el peronismo se abre también a este diálogo con respecto a las izquierdas y otras tradiciones políticas, pero también es clave porque allí encuentran sus mitos de origen, ¿no? La militancia peronista revolucionaria que va a venir después. Digo, sobre la época de la resistencia también hay abultada bibliografía. Pienso en James, pero también pienso en Ernesto Salas, pienso en Gil, pienso en Bosa, un montón de gente que pensó la resistencia, ¿no? Y que puso en evidencia cómo la identidad peronista de los trabajadores y el pueblo, lejos de desaparecer, se potencia, se revitaliza, transforma sus contenidos, se endurece, ¿no? Cómo el sentimiento de exclusión, de injusticia, se transforma en otra cosa, ¿no? Primero en resistencia, primero en una resistencia defensiva y después en una ofensiva. Eso también es interesante para pensar. Una resistencia que aparte empieza siendo espontánea, de abajo hacia arriba, digo, ¿no? Formando comandos peronistas que pronto se transforman, digo, primero eran grupos políticos de discusión y pronto, rápidamente se transforman en grupos que salen a la calle, ¿no? Que apelan a la acción armada y apelan a la acción, me corrijo, armada en muchos casos también, pero digo, lo hacen de diferentes formas: sabotaje a la producción, colocación de caños, pintadas, atentados contra organismos del Estado, digo, variada, espontánea y de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? Y en esto de pensar la resistencia, yo pensaba, bueno, en los tres hitos de la resistencia, ¿no? Formadores de mitos, digamos, para los que vienen después. Indefectiblemente, uno es los bombardeos a la Plaza de Mayo y los fusilamientos de Valle, íntimamente conectados ahí, que conforman esta suerte de primer hito de una memoria militante, ¿no? Que se nutrió de ese horror para destacar valores, heroicidad, ¿no? Lealtad. El segundo tiene que ver con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, digamos, ¿no? En esa huelga general que se produce, se provoca para resistir la privatización del frigorífico, que es contestada por el gobierno de Frondizi, ya un gobierno civil, aplicando el plan Conintes, militarizando la zona, digo, movilizando tropas militares, juzgando a los y las obreros y obreras por tribunales castrenses. Y finalmente, la menos conocida, pero para mí muy importante, es la experiencia de los uturuncos, ¿no? La primera experiencia guerrillera y peronista en el norte argentino, en 1959, comandada por Mena y por Cook, que es una experiencia corta, efímera, no llega ni a actuar, pero que es clave, porque de alguna manera yo la pienso como una experiencia bisagra, ¿no? Entre la resistencia y lo que viene después. No sería posible, me iría por muchas ramas, que yo me detenga en reponer, reconstruir los largos 60 argentinos. O sea, yo lo que hice hasta aquí es detenerme en lo que más sé, estrategia, que es peronismo, izquierda, digamos, ¿no? Me detuve en este momento genético porque es el que nos convoca, pero sí hay que decir que durante los 60 otras tradiciones políticas como el nacionalismo y el catolicismo también, digo, protagonizaron procesos de radicalización política, muchos de ellos, la mayoría de ellos, vía peronismo, en la mayoría de los casos, a partir de la segunda mitad de los 60. Digo, uno podría detenerse cuando habla de los 60 desde el plan de Huerta Grande en el 64, la conformación de partidos de izquierda revolucionarios como el PRT en el 65, digo, la fractura de la CGT y la formación de la CGT de los argentinos combativa en el 68, el cordobazo, ¿no? Que es un capítulo aparte que nos llevaría como 3 Zooms,
¿no? Que da lugar a este nuevo ciclo de protesta, que simboliza el paso de la resistencia a la ofensiva y que nos permite entender además la emergencia de las organizaciones revolucionarias armadas y no armadas a fines de los 60 y protagonistas de los 70. Pero sí lo que me interesaba a mí subrayar, digo, no me voy a detener en todo eso, pero sí lo que me interesaba subrayar es, es el hecho de que las organizaciones armadas peronistas se moldearon sobre estas experiencias y construyeron sus mitos de origen en la experiencia de la resistencia y de lucha de una identidad avasallada por el poder, ¿no? Solo a modo de ejemplo, la conformación de Montoneros y el paso a la luz pública de Montoneros, ¿no? El 29 de mayo de 1969, Montoneros pasa a la luz pública, hasta el momento era una organización clandestina, con el llamado Operativo Pindapoy, el secuestro de nada más y nada menos que Aramburu, ¿no? Y su enjuiciamiento y posterior asesinato. Y el comando de Montoneros que secuestra a Aramburu se llama Comando Juan José Valle. Entonces, ahí hay una vinculación muy directa, digamos, ¿no? Respecto de estos junios de masacre del 55. También, para pensar asociado a esto, ¿no? El libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ¿no? Que se transforma en una suerte de Picasso para el Guernica, podríamos pensarlo. Fabio también, voy a terminar con Fabio, para mí Fabio es el Picasso de Guernica, de ese Guernica argentino. Pero digo, muchos militantes del peronismo revolucionario, de Montoneros, de las Fuerzas Armadas Peronistas, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC, reconocen en el libro de Walsh, en Operación Masacre, un libro de cabecera, digamos, ¿no? En este proceso de radicalización y de asentamiento, ahí me puse disléxica, de una identidad. Y como para ir cerrando, a mí me interesaba terminar con la frase de Oscar Terán, ¿no? Esa frase tan... Oscar Terán, un intelectual clave también, como Altamirano, un militante además de esos años, que es el autor de la frase del Guernica. Oscar Terán solía decir: los bombardeos de Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 fueron como nuestro Guernica, pero sin Picasso. Y ahí es interesante pensar, ¿no? Acontecimientos que no encuentran escritura, que no encuentran una obra, una representación, no encuentran un pincel, ¿no? Pero que sin embargo persisten en la experiencia del pueblo, ¿no? Persisten en la experiencia de este pueblo peronista, permanece latente para ser activado. Lo que quiero decir es que aún cuando hay acontecimientos que sobreviven en sordina, digamos, ¿no? Como los levantamientos, como los bombardeos a Plaza de Mayo, están ahí susceptibles de ser activados rápidamente como catalizadores de procesos de radicalización, de organización y de resistencia. Entonces, a mí me interesaba terminar así. Y terminar leyendo un fragmento de un documental que también les recomiendo mucho, por ahí ya lo vieron, muy probablemente, dirigido por Fabio, que para mí es un Picasso para estos hechos. El documental se llama Perón, Sinfonía del Sentimiento, es del 99, cuenta con poemas de Raúl Scalabrini Ortiz y de Catulo Castillo. Lo que voy a leer no identifiqué si era de Scalabrini Ortiz, de Castillo o del propio Fabio. Si acá Sandra y Roberto saben, podrán aportar, y si no, no importa. Y dice lo siguiente: el 6 de junio de 1955. Eran las 12:30, la inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12:30, el cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno, la mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en 1000 pedazos. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo. Habían llegado desde el interior.
En la estación Retiro treparon en alboroto de cánticos y risas a un trolebús. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes en las plazas de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían, lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos, en la mesa bien tendida, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír los rugidos de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez pensaron, vuelan para nosotros. Esos pájaros son nuestros, es parte de la fiesta. Porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Muy bien. Muy bien, bueno, nosotros acá la Aplausos. aplaudimos. Muy bien, impresionante. Bueno, ahí te aplauden también, mira. Bueno, muchos compañeros y compañeras conectadas, así que agradecemos mucho el interés por este acontecimiento y por la vigencia del acontecimiento. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios. Bueno, estamos acá en el Zoom, así que ahí está Ana levantando la manito, así que bueno, Ana. Gracias. Sí, Gabriel sí. también. Bueno, Gabriel y Ana. No, quise aplaudir y levanté Dejo a la dama primero. Saludos de tu. Quiso aplaudir. Dale vos, Saludos Gabriel, dale de vos. tu cuñado que está acá. Dale vos, Gabriel. No te conocen. Bueno, tanto, Gabriel, para los que están acá, Sí, me llamo Gabriel Grasso, soy el director del Museo de Punta Indio y tengo el orgullo de que gracias a la Comisión Provincial por la Memoria instalamos el memorial de los bombardeos a la Plaza de Mayo. Y más allá de que es algo increíblemente emocionante tenerlo, es también una batalla constante que se está dando, ¿no?, en el pueblo. El otro día vienen chicos de los colegios a hablar directamente de lo que pasó en el 16 de junio del 55, y un señor vino que vive cerca de la base y tiene muchos amigos empleados civiles y militares retirados, y me dijo este hombre, te odian. Entonces, yo digo, ¿por qué? Y justamente me dijo como si yo lo hubiera hecho. Digo, lo hizo la comisión, ¿no? Pero los que estamos en el terreno. Yo no tengo nada que ver. No, al contrario, los que estamos en el terreno somos nosotros. Entonces, la batalla esta sigue, continúa, ¿no? Haber metido ese tema tabú, absolutamente tabú, en Verónica es un acto revolucionario, ¿sí? Y la importancia de eso con respecto a una visión global de la desgracia que pasó es realmente impresionante y de una importancia radical para la memoria. Y otra cosita que quería hacer, y ya sí dejo al resto, es también una experiencia que yo tuve y que siempre, soy museólogo y el tema de la memoria la manejo, y vos habías hablado con respecto al tema de tapar la memoria, de cuánto se tapó el bombardeo. Yo era chico y mi tía abuela, peronista acérrima junto con el marido, estuvo ahí en el bombardeo. Pero cuando iba a la Plaza de Mayo, siempre me llamaba la atención, y además mi viejo me lo decía, eran los agujeros que estaban en el mármol del Ministerio de Economía. Con el tiempo, a mí se me ocurrió una cosa, es la doble memoria. Por un lado, taparla. Por un lado, decir, acá esto no existe en el ámbito educativo, en el ámbito cultural. Sí existía una comisión que hasta los 90 siguió existiendo, que era pro festejos de
del bombardeo, de la Revolución Libertadora, pero a la vez siempre me llamó la atención de que esos agujeros no fueron tapados. Entonces era como una cuestión de, a ver, no existió eso, pero sí existió. El terror existió, ahí están los agujeros. Y por otro lado también, ¿cuándo se los intenta tapar? Cuando se intenta tapar la memoria en los 90. Se los tapó en algún caso, ¿no? No lograron hacerlo del todo. Pero es una cuestión de una batalla con respecto a la memoria que sigue hasta hoy, ¿no? No sé si opinás, o sea que por ahí es muy medio atravesado, pero el combate por la memoria se da también velado, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí, comparto totalmente, sí, totalmente lo que decís. Sí, igual hay una compañera de la maestría en Historia y Memoria que está haciendo la tesis y lo había encarado sobre precisamente la memoria, la patrimonialización, digamos, el término de patrimonio. Lo único que queda son los agujeros en el Ministerio de Economía, Sí. pero todo, incluso durante el periodo que le quedó al gobierno Perón arregló la plaza, se arregló Sí, la plaza sí. pero la arregló el peronismo, digamos, en el sentido de también lo que nosotros hoy pensamos en eso, las huellas, o sea, también hay ahí una gestión del propio Perón de refaccionando la plaza. Quedaron muy pocas marcas del bombardeo, digamos, ¿no? También porque había un régimen de memoria también muy diferente, digamos, el que tenemos hoy, digamos. ¿A quién se le ocurría que había que conservar las marcas de la barbarie, digamos, Y ¿no? también por las propias posiciones de Perón, digamos, ¿no? También por las propias posiciones de Perón. Digo, o sea, Perón, desde el comunicado llamando a retirarse de la plaza, digamos, ¿no? Pasando por esto, la refacción de la plaza. Bueno, el mismo Perón en correspondencia con Cook, incluso sobre los levantamientos de Valle, digo, es fuertísimo leer a Perón en la correspondencia con Cook porque digo, tiene una posición muy crítica a Valle y a sus hombres. Digo, Perón es una figura también que muchas veces, ¿no? Nos pone en ese trete, en esa dificultad de entenderlo, interpretarlo, digo, ¿no? Bueno, pero sí. Y respecto de lo que decía sobre los agujeros, la primera placa que se pone en el 94 se pone en el Ministerio de Economía. Se pone en el Ministerio de Economía, pero se pone con es Menem el menemismo el que la pone, un discurso bien lavado, digamos, ¿no? Como bueno, acá hubo no entendimientos, una cosa así dice, no me acuerdo literal lo que dice la placa, pero apela a la desinteligencia entre sectores que no se habían entendido bien, digamos. Fue el mismo año del abrazo con Rojas, ¿no? Claro, Con uniforme. exacto. Sí. Ahí Dayana tenía la mano levantada y después hay algunas preguntas y comentarios en el chat. Pero Dayana... Hubo bombardeos en Berisso, ¿se pueden contar algo? No, yo desconozco que haya habido bombardeos en Berisso. No sé vos, Andrés, si sabes. No, Está la amenaza, ¿no? La amenaza de bombardeo y después fueron los acontecimientos ahí en Ensenada. Bueno, está Jorge Dercos por ahí, que por ahí de la memoria de Berisso, pero sí del acontecimiento en Ensenada, que se hizo un documental. No recuerdo exactamente el año fue en el 55, pero no sé exactamente la fecha, creo que fue posterior al bombardeo de Plaza de Mayo, antes del golpe, que también hubo un ataque ahí en Ensenada. De Berisso no tengo registro. No, yo tampoco. Pero pues ahí andaba por ahí Jorge Dercos, por ahí él lo tiene más precisión. Pero bueno, estaba de Diana también levantando la mano. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Quería, bueno, felicitarlos y aclarar que es una narrativa de Leonardo Fabio, el Sí, poema, mirá. porque habían preguntado en el chat, el documental es de él y él narra de esa manera preciosa que tiene Leonardo, o sea, él hace una narrativa de lo que pasó, ¿no? En esa tarde, en esa... Diana, pero vos sabés que si él es el autor, porque yo eso lo sé, pero lo que no pude, Sí, es de él, delimitar si es su autoría. Ah, está bien, perfecto. es el Sí, guión de él. Sí, sí, se sí. los recomiendo, véanlo, porque digo, yo lo leí, pero en la voz de Fabio y con las imágenes
atrás, ¿no? Hay imágenes documentales, es muy, muy emotivo Sí, sí, es parte del lo que guión del pasó. documental. Y, Ujú. y también, bueno, yo soy de Esteban Echeverría, uno de los lugares que fue también bombardeado fue Tras Radio, 9 de abril. Es que también dentro de lo que es el partido de Esteban Echeverría no se tiene en cuenta para lo que es la memoria local. No, la verdad es que no se lo recuerda, o sea, hoy 16 de junio no hubo ningún tipo de acto ni ningún tipo de recuerdo, digamos, a ese momento. Ujú. ¿Algún otro comentario, pregunta? No sé, por ahí, sin obligarte, Carola, pero quienes te hemos escuchado por ahí, quienes te hemos escuchado, Carola, reflexionar sobre lo que implicó, digamos, ¿no? Por esto que contaba Sandra al principio, de tu tío jefe de la base naval de Punta Indio que comandó los bombardeos, tu hermano desaparecido, no sé, por ahí tenés también me parece sobre el bombardeo una idea que estaría bueno si tenés ganas de compartir. Hola, qué Hola, lindo Caro. verlos donde hay que estar, haciendo lo que hay que hacer. Bueno, yo comparto algo que dije en aquella oportunidad, que esa bomba que estalló, esa primera bomba que tiró mi tío en la Plaza de Mayo, también estalló en el seno de nuestra familia. Mucho tiempo después generó esquirlas que fueron abriendo surcos, quebrando, generando espacios de- de interrogantes. Eh, y yo compartía también ese día que mi padre y mi padre militar también, marino también, eh, a lo largo de la década del 60, en muchas oportunidades se cuestionaron la, lo que se narraba dentro de cada familia y lo que iba sucediendo, no solo en la Argentina, sino bueno a nivel en Latinoamérica, las luchas de liberación. Y veía un texto acá, un comentario que decía, compartía alguien acerca de los militares, cómo un militar que el Estado le dio las armas para proteger a su pueblo y las usó contra su propio pueblo. Y pensaba en el dolor de mi viejo, eh, de de haber formado parte de una institución que efectivamente lo que hizo fue eso, ¿no? Porque además la Marina es de las Fuerzas Armadas la más gorila, la Ujú. más, la más liberal, la más no en balde. Perón era militar del ejército, ¿no? Y no de otra. Y es impresionante pensar que durante tantas décadas, los sectores medios o amplios sectores de la clase media argentina no hayan naturalizado ese nivel de violencia, ¿no? Como nos está pasando ahora, la crueldad y Mm. la violencia y señalar con el dedo a la organización política como la culpable. ¿No? Esto también de el golpe de Estado del 76 fue respuesta a la radicalización política de los grupos armados 60 como si no, del principio de los 70 como si no hubiera esto, ¿no? Un
o sea, un bombardeo a la Plaza de Mayo, un golpe de Estado, fusilamiento, José, digamos, Sí, todo sí, esto que ha ido narrando con absoluta claridad. Me parece muy importante trabajar para poder poner esto en discusión y disputar esos sentidos que hoy leía lo que pasó con este profesor en Olavarría. ¿Lo, lo vieron? ¿Lo escucharon? No, no. Amenazó una alumna con Ah, sí. tarde ponerle en el Oh, baúl del... me iba a pasar lo de Agustina de alguna manera. La alumna lo que estaba era cuestionando ahí discutiendo sobre un protocolo de abordaje del tema del asma, o sea, hablando de un tema de salud, y el tipo le dijo que era una subversiva montonera y que lo que se merecía es que la secuestraran, la torturaran, la metieran en un Falcon y la 2026. Muy bien lo que hizo la universidad, pero es muy, es muy Pero era fuerte. profesor universitario igual. Sí, sí, sí. Pero digo, obviamente, pero cómo actuó la institución y no dejarlo solo en le aceptamos la renuncia, sino en plantear que es necesario problematizar esto y bueno, digo, es parte de este silenciar y a la vez, yo puse ahí, ¿no? Esos agujeros en el Ministerio de, de Economía Economía. es como los centros clandestinos en plena ciudad. ¿No? Es lo que se tapa, pero algo se deja ver, algo se ilumina o se oscurece, algo emana, para que te quede claro que de ninguna manera podés ejercer tu derecho a... Bueno, no sé, me fui por las ramas, pero muchas gracias. Es Gracias, gracias, muy... Carola, a vos, como siempre. Y bueno, Virginia, sí, Virginia estaba ahí con la mano levantada. Virginia Baldo. Se fue Virginia. Bueno, está ahí Paola Vitullo, que levanta la mano, que hizo una pregunta en el chat. Una señora pregunta. Sí, Tremenda sí, había pregunta, hecho, sí. hice una pregunta para tratar de conectar esta identidad revolucionaria. ¿Qué pasa ahora con los discursos antiperonistas por parte del Estado, digamos, la tergiversación de la memoria? ¿Y qué está pasando con el pueblo peronista? Si pensamos un poco en esos mitos revolucionarios de origen a la actualidad, digamos, ¿qué procesos pueden haber afectado ahí, digamos? ¿Qué está actuando, según su opinión? Es una pregunta muy difícil, pero se me ocurre un canal de respuesta a esa pregunta y que digo, no me voy a ir hacia lo que hace el gobierno, ¿no? con el discurso sobre los 70, porque hace algo que sabe hacer y es lo que quiere hacer y lo están haciendo como lo hacen, porque así es lo que buscan, digamos, ¿no? Pero me parece interesante pensar en lo que ha hecho el peronismo respecto de la memoria del pasado, ¿no? Porque digo, bueno, lo sabemos todos los que hacemos memoria, digo, ¿no? La memoria es múltiple, es colectiva, la memoria por momentos hay una narrativa que es hegemónica, hay otras que quedan subterráneas, digo. Me parece que un canal de respuesta posible a esa pregunta que es muy compleja y que abriría varios conversatorios más, pero digo, tiene que ver con, bueno, qué memorias ese peronismo o la militancia peronista de un tiempo a esta parte, digamos, ¿no? Del 2013 en adelante, si se quiere, qué memorias recuperó del pasado reciente dentro del peronismo. ¿Qué tipo de actores puso sobre la mesa y qué otros
permanecieron ocultos. Y lo digo yo, que he estudiado a un sector poco conocido, digamos, ¿no? Del peronismo revolucionario, digamos, ¿no? Que es el sector al que estuvo vinculado Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Después representante de secretario de Derechos Humanos, pero digo que en el 73 y en el 74 estaba vinculado a un sector del peronismo revolucionario que era alternativista, que provenía de las entrañas del movimiento peronista, es decir, que no se había radicalizado peronizándose, sino que desde el peronismo se había radicalizado hacia, si se quiere, la izquierda o izquierdizándose. Rodolfo Ortega Peña, digo, ¿no? El peronismo de base, las Fuerzas Armadas peronistas, el sector de Villaflor, digo, son todos actores que dentro del peronismo propusieron otras cosas, ¿no? Propusieron cosas distintas a la que Montoneros, por ejemplo, ¿no? Como la organización, digamos, más importante del peronismo revolucionario. Y dieron otros debates también. Pero cuando me refiero a otros debates, me refiero a debates hacia adentro de la propia izquierda peronista, es decir, entre organizaciones, pero también respecto de Perón. Digo, Ortega Peña y Duhalde publicaban Militancia Peronista para la Liberación, esta revista que tengo acá, y en Militancia Peronista para la Liberación las editoriales eran contra Perón, y Perón estaba siendo presidente. Digo, ahí había una discusión, ¿no? Muy concreta y una disputa, si además se quiere, muy concreta respecto de los sentidos, los significados que tenía la identidad peronista en el 73 y en el 74, y los sentidos que tenía ese gobierno peronista que había tenido un giro inesperado o no, o quizás esperado por algunos sectores, hacia, ¿no? hacia un lugar más de derecha que de izquierda. Entonces, digo, estos sectores, ¿no? que propusieron otra narrativa, digamos, ¿no? En los propios 70, que discutían con el propio Perón, que discutían con Montoneros, que estaban pensando, por ejemplo, en formar un frente, el Frente Trelew, con las organizaciones de la izquierda revolucionaria, que tenían posiciones distintas, digamos, ¿no? Que habían de alguna manera, parafraseando a Sigali Verón, habían sorteado la trampa del peronismo, porque se habían adoptado, digamos, la identidad de los trabajadores peronistas, pero con la potencia de, en términos de Cook, llevar el peronismo a escala revolucionaria. No se han rememorado, no han sido traídos esos discursos al presente. Un poco también es un desafío, ¿no? Traerlos en la actualidad, porque implica traer, bueno, lo hemos hablado varias veces en diferentes instancias, digo, ¿qué traemos de los 70? Cuando traemos a los 70. Se ha construido una narrativa en torno a los 70, trayendo algunas cosas de los 70. No se ha traído la revolución, no se ha traído la lucha armada, no se ha traído, no se ha puesto en discusión, y si se ha puesto en discusión, se ha puesto matizada, digamos, ¿no? Matizada por la democracia representativa, matizada por algunas cosas que no nos animamos a discutir, y me parece que eso interpela, ¿no? Interpela hoy, porque lo que están haciendo desde el gobierno es hacer pie sobre las cosas que no dijimos para decir otras cosas, tergiversando la historia. Digamos, pero como nunca dijimos nada, entonces, o no dijimos, o no nos metimos al hueso, digamos, con algunas cosas, bueno, le damos el pie para que lo hayan hecho mal, o intencionadamente mal, pero lo hayan hecho. No sé, nada, es largo, respondo con lo que tengo a mano, digamos, pero para pensar también. Sí, no, igual me sirve mucho, es interesante lo que decís, sí. Pienso que parte de eso se recupera y se tergiversa en los relatos oficiales, sí, es una idea que está ahí, una corriente de conexión, que habría que profundizar ahí, me parece, sí. Y que hay otros sectores dentro del peronismo revolucionario, digamos, hay Claro. muchos sectores dentro del peronismo revolucionario. No es solo Montoneros, digo, no por desprestigiar a Montoneros, ni mucho menos, pero digo, hay muchos sectores que discutían, debatían, proponían otras cosas en el peronismo revolucionario. Nada, eso. Ahí está Virginia Gracias. Baldo. Está después, si no está Virginia, Marcia. Después Sí, sigue, estoy. después está Javier y Está después Virginia, ahí está. Dale, Virginia. Sí, bueno, me encantó, muy interesante lo que dicen las participantes también, pero yo quiero hacer un aporte desde la literatura, porque está el libro El bombardeo de Alfaguara, que reúne una serie de relatos sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Ahí lo puse en el chat. Gracias. Los cuentos son buenísimos, pero también voy a contar una anécdota. En una librería de acá, de un barrio privado de Tigre, en esa librería
se colocó el libro en la vidriera y hubo malos comentarios por parte de las vecinas que le vinieron a interpelar a la librera porque había puesto ese libro. Eso quería comentar. Bueno, Bueno, me encantó, me encanta escuchar y hablar de los 70, hablar del pasado, de la historia reciente también. Así que gracias, gracias, infinitas gracias. Nada más. gracias Gracias, Virginia. Virginia. Javier, no, estaba Marcia primero que había, no puede poner la manito, pero no sabemos qué quería hablar. Oye, traté de buscar, pero no encontré. Hay tantas cositas, pero me fue difícil. Miren, ¿saben que yo hace unos días atrás hablamos, sí, puede pasar, yo soy de Chile, y, y hablamos esto de la ciudad, o sea, del bombardeo, pero uno pensó el bombardeo como acá lo que pasó en La Moneda, en el Ujú, 73, pero ujú, cuando hoy día en la mañana me metí ya más y ver y saber en detalles de lo que pasó ese día, te juro que quedé mal, porque nunca pensé que personas adultas, personas que estudiaron para defender un país, para defender a tus ciudadanos, para defender tus límites de tu país, hayan atacado expresamente a personas, a ciudadanos, a niños, niños que iban contentos, como que leíste recién, a ver a un paseo, a ver a su presidente, a estar en la Casa Rosada, como la nuestra, la Casa La Moneda, ujú. y le disparen de esa forma y no una y otra y otra y otra vez. ¡Qué cobardía! Te juro que me dolió. Nosotros también tenemos nuestro dolor acá, pero esto yo cuento que fue peor, más brutal. ¿Cómo habrán quedado ustedes cuando vieron que lo que pasó y a la hora, a las 2 horas o al otro día, porque han quedado todos choqueados, me imagino, que sus propias gente a quienes ustedes aplaudían cuando desfilan, los atacaron, los mataron, los despedazaron? Entonces, realmente, yo no sé cómo llevarán ustedes ese dolor, esa decepción, es por ese acto de cobardía y de maldad. Ya no puede ser, no tengo otra palabra como para decir eso. Me alegro que ustedes están haciendo esto, que hagan memoria, que recuerden y desprecien a esas personas. No es por maldad, sino por lo que hicieron, para que nunca más se vuelva a cometer. Yo realmente felicito y estoy contenta de estar en este curso para no olvidar estos hechos tan dolorosos. Eso. Muchas gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Javier Pimienta. A ver si le echamos un poco de apellido a la charla. Está Javier de la Matanza. No se te escucha, Javier. Desmuteate. No, de Moreno, Jujuy. Ahí está, Ahora ¿no? sí, ahora sí. Sí, Ahí está bien. Sí, de Moreno, de de Moreno, Trujuy. de Moreno, de Jujuy. Primero, gracias por el espacio de formación, que está bueno poder asistir así. A veces se complica viajar a algún lugar entre el trabajo y una cosa y otra, y está bueno que se pueda hacer esta capacitación. Y después, bueno, comentar que hace 2 años, con otros compañeros profes de historia, eh, empujamos un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que se establezca en el calendario escolar la enseñanza de forma transversal, ¿no? Porque lo que veíamos es que quizás se puede ver en cuarto año, quizás, y el profe llega a fin de año con los contenidos y no se ve como en todos los años de primero a sexto, y bueno, era un poco empujar eso, que se pueda enseñar de primero a sexto y que desde educación de la provincia se pueda bajar material y que se arme cada año algo para que eso suceda. Nosotros habíamos como armado una secuencia didáctica apoyándonos en un material que armó Haroldo Conti, Edgardo Banucci había armado el material, y bueno, sugerimos que se pueda utilizar eso como primera experiencia. El proyecto tiene un estado parlamentario, digamos, y bueno, tienen que aprobarlo las comisiones. Y
lo presentó la diputada Noelia Saavedra. Y bueno, un poco también quería comentarlo para que se pueda empujar entre todos, ¿no? El proyecto, que quizás fue una idea que salió acá con los compañeros, pero bueno, no sé, quizás hay más mecanismos o resortes que se pueden ir tocando desde la CPM para que eso suceda. Lo que hablé con Noelia es que bueno, que este año quizás se trate y quizás se logre a media sanción. Pero bueno, estar atentos a que eso está dando vuelta y bueno, ahora después comparto en el chat hay como una página en la legislatura y que te muestra el estado del proyecto para que lo tengan ahí presente también. Así que bueno, eso era más que nada comentar. Buenísimo. Gracias, Javier. No, Gracias, de nada. Javier. Silvina, chau. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas compañeros. Bueno, por ahí agradezco a Javier lo que recién compartió, porque por ahí más o menos viene mi pregunta en línea con lo que él venía exponiendo, ¿no? Con lo que compartió. Por ahí agradecer a los expositores y esta posibilidad de formarnos y bueno, y de alguna manera rescatar este hecho histórico de relevancia para nosotros, ¿no? Y seguir apostando a la memoria. Por ahí preguntarnos quizás en esta cuestión de las memorias en disputa, como bien se dice, ¿no? Cómo disputamos, sino de alguna forma nuestras memorias y en la historia y cómo poder ver también esto, ¿no? ¿Qué implica esta tensión entre los espacios y la historia, los espacios y la memoria? Y por ahí cómo no quedar de alguna manera en la cuestión del memorial o de un monumento, y cómo podemos ver también todo este tránsito o lo que a nosotros nos lleva, lo que implica, digamos, por qué llegar a hoy o todo el tiempo que lleva por ahí construir un hecho histórico o trazarlo, quizás y darle la relevancia o disputar esa narrativa, ¿no? Cómo elevarlo en nuestra propia memoria, como, digamos, me parece que ahí esa disputa es importante también, porque bien nombraba una compañera chilena también, qué es lo que pasa o qué es lo que nos pasa como pueblo, como argentinos, quizás para en un lugar haberle dado un significado y hoy en el presente otorgarle otro o darle más relevancia, ¿no? Yo creo que eso es algo de ciertas hegemonías o ciertos momentos en la historia que ciertos hechos o ciertas vidas tengan más relevancia que otras, creo que también hace a esas disputas de memoria. Y eso me parece algo muy interesante también, cómo lo llevamos y vamos mechando por ahí en cada diálogo que tenemos, cómo construir políticas de memoria, no solamente espacios, ¿no? Y cómo reflejamos más hoy con un gobierno de derecha, ver cómo ellos también se apropian de alguna forma de ciertos discursos del pasado, de gobiernos más de progresistas o de izquierda, me parece a mí, porque algo que es muy claro que pudimos verlo, no solamente en la propia resemantización o utilización de las consignas del nunca más, como que fue de una lucha, una bandera histórica por nuestros derechos, que también lo utilizaron para hacer bandera política y hacer infinidad de cuestiones. Entonces me parece que también ahí es muy interesante poder ver para dónde y qué forma de hacer o de construir memorias tenemos también ante estas nuevas formas que ellos tienen de hacer su propia memoria, que no es inocente y no es tonta, y yo creo que también se apropió muy bien como estrategia política de construir otra hegemonía, y creo que esa es también su gran batalla cultural, ¿no? Y bueno, agradezco mucho este espacio y bueno, a seguir viendo cómo sostenernos. Y bueno, gracias para todos y este espacio por escucharnos. Gracias, Celina. Nos quedan dos palabras levantadas como para ir cerrando, que está Rosa, Beatriz Peralta y Ricardo Giacomini, y con estas dos intervenciones ya vamos cerrando. Bueno, llegué un poco tarde, pero pido disculpas. Bueno, yo estoy acá desde La Rioja, mi tonada es cordobesa, y a escucharlos a ustedes y las políticas de memoria y demás. Nosotros acá en La Rioja
Tenemos un profesorado de historia. Yo me recibí el año pasado, soy ya docente jubilada. Y acá está sumamente cooptada tanto el profesorado como la universidad por la negación, y me hago cargo de lo que digo, la negación de ciertos hechos en nuestra historia argentina. El año pasado intentaron censurarme. Yo en una escuela secundaria hice mis prácticas docentes ya, práctica 4, era la única materia que me quedaba para recibirme, y intentaron no solamente censurarme en la práctica, sino también que yo perdiera la práctica. Es decir, que yo, una persona de 61 años, abandonara la carrera por que el profesor de práctica, perdonen el término que voy a utilizar porque lo rechazo totalmente, y denuncié lo que me hicieron, pero las autoridades no hicieron absolutamente nada. El profesor, que es un flor de gorilón, intentó censurarme las secuencias que ya estaban aprobadas por otro profesor. Entre ellos, que yo no enseñara peronismo, tampoco el bombardeo a Plaza de Mayo, tampoco los años 30, ¿no? Y para qué decirles cuando nos tocó con mi compañera de práctica enseñar sobre, cuando armamos la clase, sobre Perón como secretario de Trabajo, porque no podíamos hablar de Perón presidente, ¿no? Las dos. Bueno, ni siquiera acá tenemos la posibilidad, porque es negado, algo ya los 50 años de este año del asesinato de Monseñor Angelelli y los 3 compañeros, ¿no? Todavía tenemos regiones en la capital, en la provincia de La Rioja, donde no se puede hablar sobre ellos. Entonces, vivo en una provincia donde es muy fuerte todavía el menemismo, a tantos años ocurrido, y donde, bueno, la censura y la persecución en mi persona, y también cuando fui integrante del plan de lectura provincial, que era referente de la capacitación de memoria en aquellos años, en el año 2013, y nosotros no podíamos hablar sobre tema dictadura, terrorismo de Estado, ni siquiera desde la literatura, en una región que se llama la costa riojana, desde Sanagasta hasta prácticamente Aymogasta, porque, bueno, el centro es Anillaco. Ustedes saben quiénes los señores feudales en toda esa zona. Entonces, hay un entorno, ¿no? Volviendo al tema educativo, ¿no? Donde todos estos temas se evitan en las escuelas secundarias. Y que ni que hablar el tema de bombardeo, cuando me tocó en Historia Argentina, ¿no? El profesor que me daba clase a mí,
lo negó abiertamente al bombardeo. Y yo, por supuesto, para él era, bueno, fue un problema que hubo, que no hubo un ataque, sino hubo un problema que había una procesión en la plaza y bueno, hubo un ataque, pero bueno, no hubo tantos muertos, no, eso en un profesorado de historia. Entonces, yo te escuchaba a vos, profe, y yo digo, acá en esta charla, que estuvo excelente, le haría falta a mis profesores, ¿no? Tanto en el profesorado como en la universidad, de este tipo de charlas. Bueno, mandarles el link del YouTube. Cuando subamos en YouTube, mandarles el link así aprender un poco. Si es una cuestión de conocimiento, digamos, ¿no? Está Ricardo. Y con la participación de Ricardo ya vamos cerrando. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Bueno, acá estoy con Elsa Portuguesa, estábamos escuchando, nos parece, Ah, qué lindo, desde Necochea. Los dos. sí, el análisis que hace la compañera nos ha parecido excelente. Queríamos señalar algunas cosas. Cuando se analiza hacia atrás las acciones del Estado contra la población, la idea es que habría que remontarse a la época que Roca y compañía hicieron el desastre que hicieron en la Patagonia, lo que fue los hechos conocidos como los hechos de la Patagonia trágica, la semana trágica en Buenos Aires, o sea, una continuidad donde las clases dominantes del país, frente a determinadas situaciones de los trabajadores y la clase obrera, han operado coherentemente y siempre igual y siempre en la misma manera. Esto como comentario general. Después sobre lo del bombardeo. En el libro que editó la Secretaría está el parte de guerra que presentó el Regimiento de Granaderos a Caballo, donde hay una descripción absolutamente precisa de cómo se desarrolló el combate, quiénes fueron los participantes y quiénes fueron los muertos. Otra aclaración es que el Plan Conintes fue creado en la época de Perón a partir de la concepción de Perón sobre la construcción de un país con cierto tipo de características. Posteriormente quien la usó fue Frondizi. Además, la Secretaría editó un texto específicamente sobre el Plan Conintes, que creo que nunca se llegó a editar en papel, pero que es un texto de 100 y pico de páginas con una investigación precisa sobre nombres, detenidos, puntos de vista de los sectores de la inteligencia, digo, de la inteligencia de ejército, de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y ese tipo de inteligencia. Prácticamente queríamos señalar esas cosas como algunos hechos que conviene tener en cuenta para redondear algunas ideas sobre las particularidades. Sí, ¿qué tal? Soy Elsa Portugués, de la Comisión de la Memoria Militante de Necochea, y también los dos participamos de la Coordinación de Investigaciones Históricas del Archivo Nacional de la Memoria, de donde se hicieron esas investigaciones. Quería comunicarles que acá se hizo el año pasado una presentación del bombardeo con los testimonios que se tomaron en el Archivo Nacional de la Memoria de las víctimas, o sea, de la gente que pasaba por la plaza, y también de un granadero que estaba vivo en el momento que tomamos el testimonio. Y él relató también sobre los demás granaderos. Bueno, eso
esos testimonios los pusimos en YouTube, que los pueden consultar. No son todos los testimonios, pero son significativos. Así que cuando quieran los pueden consultar también en la página de la Comisión de la Memoria por la Memoria Militante de Necochea. Qué Bueno, interesante esa. felicito a la compañera que disertó, que nos pareció muy buena la charla que dio, y también sobre el análisis de las organizaciones previas al 76. Qué bueno, Elsa, buenísimo. Muchas gracias. Sí, valoramos siempre mucho el trabajo que han hecho ustedes también con este tema y tantos otros, ¿no? Así que agradecerles que estén y el aporte siempre indispensable que hacen. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elsa, Ricardo. Sí, el trabajo que han hecho De en el nada, Archivo al Nacional de la contrario. Memoria, muy importante. Así que, y lo que siguen haciendo en Necochea, Sí, claro. con la memoria militante de Necochea. Así que, bueno. Además, muy solidarios, porque no sé si se acuerdan, pero yo los entrevisté 2 veces a ustedes cuando yo era muy chica y siempre muy solidarios con el saber y todo. Así que gracias por estar. Sí, recordamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ana, te desmuteaste, así que vas a hablar ahora. No sé si estaba Pancho Velo, también integrante de la Comisión por la Memoria, que dijo que iba a entrar. No sé si... Pancho Es Anderson. un sacerdote, supongo que habrá dicho la verdad. No sé. No sé qué pensará de Cristo Vence. A ver qué piensa de Cristo Vence, claro. No lo veo ahora, Pancho. Ahí está No, Ana. bueno, Mariela, me gustó muchísimo toda la intervención. Me parece que dejaste muchísimas cuestiones abiertas para seguir conversando. Y, y sobre todo por esto que también vos decías, y también Sandra y Roberto, de cómo enfrentamos el hostigamiento de que somos los culpables de la debacle, ¿no? Entonces, eso me parece que vos diste muchísimos argumentos para pensar, incluso, bueno, lo que pusimos lo que publicamos con la historieta, por ejemplo, las palabras de Eduardo Luis Duhalde, la caracterización de Eduardo Luis Duhalde sobre el bombardeo, que él dice fue un acto de terrorismo. Entonces, bueno, abramos ese término, ¿no? Fue un acto de terrorismo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los terroristas, ¿no? En este Totalmente. país. Entonces, vos diste muchas puntas para pensar argumentos, para salir de este hostigamiento, y bueno, esas cosas de la política, ¿no? Como una preocupación siempre de la política es quién tiró la primera piedra. Nunca, bueno, quién tiró la primera piedra es siempre un problema de la política, como también quién tiene la última palabra. Bueno, quién tiró la primera piedra, que tiene la última palabra, y en el medio, como vos dijiste, un montón de acontecimientos, un montón de hechos, un montón de memorias en disputa, ¿no? Y también otra cosa que me pareció muy interesante es que repusieras que en los 70 había discusión entre la izquierda peronista, la izquierda, sobre el gobierno peronista y sobre vías para transformar la sociedad, que no estábamos todos de acuerdo en cuál era el camino, ¿no? Había muchos caminos abiertos y bueno, y esas discusiones, ¿no? Sobre vías y medios, ¿no? Entonces me parece que muchas puntas para poder tener herramientas para esa discusión también, del hostigamiento al que nos tienen, en el que nos tienen acorralados, ¿no? Así que no, me gustó mucho. Creo que Gracias, podemos Ana. seguir pensando. Y bueno, y el viernes puedo arrancar de acá. Claro, yo quería comentar un poco eso, sí. Me dice Mariana que está Pancho por Sí, ahí. está ahí en el, Ahí está, Pancho. Pancho, iluminado. no te veíamos. Sabíamos que estabas, pero Sí,
Les agradezco y especialmente la exposición me pareció excelente. También comparto que es un tema neurálgico y repetido, pero de manera brutal, como pocas veces se ha visto en la historia de un pueblo. Eh, y me acordé de una anécdota. Yo tengo un tío abuelo cura, que era curita recién ordenado en la parroquia en Belgrano, con un párroco que era un hombre muy influyente en la política, con mucho roce y demás. Y él me contaba que el 16 de junio estaban almorzando y se escucharon de repente una ráfaga de aviones y el párroco dijo, llegaron. O sea que la complicidad de la iglesia es patente. Si bien, bueno, la iglesia es una especie de ensalada rusa como el peronismo, ¿no? Hay de todo. Y en la misma, no precisamente rusa, digamos. Eh, la, Ninguno de los dos. Criolla, una ensalada sí, criolla. sí, criolla. Pero al mismo tiempo también la paradoja de que esa resistencia de la que hablaba recién Carola, ¿no? Sí. Que se inició de manera potenciada por estos hechos, también en Montoneros se dio la paradoja de que muchos curas fueron gestores de la conciencia, ¿no? Curas del tercer mundo que fueron gestores de la conciencia de los primeros montoneros, ¿no? Firmení, Chaval Medina, Graciela D'Aleo, etcétera, etcétera, Lucía Cullen, bueno, tantas y tantos, bueno, que también formaban parte de esa resistencia peronista. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, Y a la joven puntaindiense Ampi, que está escuchando la charla, seguramente haciéndose muchas preguntas que ya nos van a llegar, también le mandamos un saludo. ¿cuál es la puntaindiense? Bueno, gracias a todos y a todas por haber estado. Gracias, Pancho, por el aporte. Y bueno, sabemos que no sos de los que escribía Cristo Vence, así que Esperemos que tu tío tampoco, tu tío abuelo tampoco. Dicen, me dijeron cura del tercer mundo que en el bombardeo de Plaza de Mayo no era precisamente donde estaban escrito el Cristo vence, sino en la ráfaga que hubo después, en la Revolución Libertadora, por así mal llamada. Pero bueno, pudieron haber estado. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Están las historietas en papel para ser distribuidas también como material para el aula, lo pensamos para eso, y también rescatando esa intervención que hizo el Estado cuando Eduardo Luelde era secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, que fue el primer documento público oficial, digamos, de reconstrucción y de esclarecimiento histórico, así también como se hizo lo del Plan Conintes, después se hizo una ley de reparación por el tema del Plan Conintes. Y también decir esto, ¿no? Que si bien la memoria del bombardeo, ¿no? Y también del golpe del 55, desde las políticas de memoria tardaron tanto tiempo en reconocerse, lo cierto es que, como contaba Mariela, fueron constitutivas de la memoria popular y fueron constitutivas de esas identidades políticas que emergieron y fueron fuente también de esa radicalización, digamos. O sea, que también pensar que las dinámicas de la memoria, como las conocemos ahora, no es que fueron olvidados por el poder, fueron olvidados por el Estado, fueron de alguna manera ninguneados por la justicia porque hubo impunidad, pero lo cierto que las memorias del bombardeo y de toda la violencia que desplegó el Estado desde tiempos atrás, como también se reconocía lo de la Semana Trágica, ¿no? De aquella violencia, que también forma parte de esa genealogía, pero bueno, son partes también de las dinámicas populares, de las luchas populares, como también explicó también Mariela hoy en esta relación de las violencias estatales y también los procesos de radicalización política que también fueron, ¿no? Que fueron una forma de resignificación de esta violencia. Así que ahí están preguntando por la historieta, que la pueden pedir acá en papel en la comisión, o podemos mandarla, pero también va a estar en la web, digamos. Sí, va a estar como pueden PDF bajar, en la digamos. página web y los que puedan pasar por acá o lo pidan y se lo mandamos a sus distritos para que sea
distribuido con la idea esto de que se transforme también en un material pedagógico, obviamente que necesita de la intervención de la mediación docente, y por eso también este espacio, este conversatorio, es para un poco construir esa mediación, digamos, para poder contextualizar el bombardeo para atrás, como decía Mariela, y para adelante. Y la charla va a estar subida en el canal de YouTube en las próximas horas, en breve. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Jorge Alberto plantea lo de la asistencia, pero no se necesita asistencia para hoy, para el diploma. Bueno, muchísimas gracias a todos.